Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Un minutito pasan de las 8 de la noche, ya estamos en vivo en este domingo con mucha información porque hay mucho para analizar del paquete de medidas que anunció Mauricio Macri el viernes pasado. Un paquete de medidas que ahora vamos a desmenuzar, tiene una parte que es el blanqueo de capitales para evasores, con algunos puntos controvertidos, pero por otro lado tiene todo el tema del anuncio para los jubilados, que es lo que garantiza al gobierno que el paquete de medidas pueda pasar con un consenso importante en el Congreso. Igualmente, después vamos a desmenuzar el blanqueo de capitales, porque me parece que ahí hay algunos puntos que van a generar controversia y polémica importante en el Congreso Nacional, donde va a ir este paquete de medidas como una ley ómnibus el día de mañana. Mañana lunes va a estar este paquete ya en el Congreso y la idea del oficialismo es tratarlo lo antes posible. El jueves próximo que haya en la Cámara de Diputados reunión de comisión y que a más tardar en 3 semanas, a lo sumo un mes, ya esté listo el paquete de medidas, tanto el blanqueo de capitales como el pago a jubilados. Estamos en nuestros estudios con Carlos Regazzoni, que es el titular del PAMI. Un ratito vamos a estar hablando con él. Está también Aldo Pignanelli, el expresidente del Banco Central, que tiene una visión muy crítica, no sé si tanto como Carrió, que ha salido a decir que no está de acuerdo con el blanqueo de capitales, pero Pignanelli tiene una visión también crítica del blanqueo de capitales. Está también el contador Guillermo Locane, que es alguien que coincide con esta idea del blanqueo de capitales. Además, tanto Pignanelli como Locane son candidatos a presidentes del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí hay una pica especial. Y está también Santiago Montoya, que fue titular de ARBA, bueno, un especialista en temas tributarios, así que me interesa mucho su opinión respecto al blanqueo de capitales. Está con nosotros también Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y vamos a entrar un poquito en cuáles son las noticias, las novedades para los jubilados. Lo sumo a Claudio Slotnick, en un ratito Claudio Suchovicki también nos va a ayudar para analizar de dónde sale la plata de lo que se le piensa pagar a los jubilados, si es mucha plata. Y está la discusión si efectivamente el Estado tiene los fondos hoy para pagar a 2,5 millones de jubilados un reajuste de haberes y algunos un pago de retroactivos, o si Macri ha entrado después del ajuste, preocupado por, si se quiere, la situación social, el tarifazo, la caída en las encuestas, ha entrado en una etapa en la cual dice, bueno, trato de hacer otras cosas que de alguna manera apuntalen al gobierno y a la economía, y después vemos cómo lo pagamos. Esta es un poquito la discusión que hay entre los economistas. Bueno, los anuncios. ¿A cuántos jubilados alcanza el anuncio? Hay un número que ronda los 2,5 millones, 2.400.000 jubilados. Hay distintas cifras, ahora le vamos a preguntar bien a Regazzoni, pero hay distintas cifras que están dando vuelta porque no está precisado exactamente cuál es el universo de jubilados que se verían beneficiados. En principio, por un aumento promedio, algunos más, otros menos, de sus haberes jubilatorios del orden del 45%. ¿De dónde surge esto? Bueno, básicamente surge de una serie de fallos en distintos tribunales y finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por el año 2007, 2007, por distintas situaciones que abrieron la posibilidad de una avalancha de juicios de jubilados al Estado. Hay dos situaciones emblemáticas, una que tiene que ver con el congelamiento de haberes que sufrieron más de 1 millón de jubilados entre el 2002 y el 2006, llamado o englobado en lo que se llama el caso Badaro, es decir, aquellos que tenían un haber de más de 1.000 pesos y 4 años prácticamente esos haberes estuvieron congelados, sin aumento. Y la Corte Suprema de Justicia dijo, este haber en particular, Badaro, pero sugirió que hubiera una solución general para todos los que estuvieran en la misma situación, tiene que tener un reajuste del 88%, que era lo que había evolucionado un índice salarial en esos 4 años. Ese es un universo de los juicios que se iniciaron en los últimos años contra el Estado. El otro universo tiene que ver con el llamado caso Elif, que justamente tiene que ver con cómo se liquidan las jubilaciones. Y las jubilaciones se vienen liquidando ya hace mucho tiempo, tomando en cuenta un promedio de los últimos 120 haberes jubilatorios para
hacer una liquidación final y a partir de ahí la jubilación actual. Bueno, como no hubo movilidad jubilatoria, sino que había aumentos esporádicos, dependientes del presidente de turno, sin ningún tipo de regla, hasta que empezó en el 2009 la movilidad previsional, bueno, hubo una situación que puso a muchos jubilados que se fueron jubilando que sus haberes se liquidaran mal, es decir, que lo que era su haber inicial fuera menor de lo que le correspondía, porque había años en los cuales que entraban en el cómputo y no habían tenido una actualización de sus jubilaciones. Entonces, al tomarse 120 meses para atrás del promedio de haberes, con una economía inflacionaria, esa jubilación inicial era menor de lo que le correspondía si se hubiese hecho bien el cálculo. Bueno, más allá de la cuestión técnica, lo cierto es que hay 50.000 sentencias de jubilados que hicieron juicio y que ya distintos tribunales han fallado en firme a favor de los jubilados. Algunos dicen 60.000, otros dicen 70.000, otros 40.000, pero alrededor de 50.000 jubilados con sentencias firmes que el Estado argentino, Macri el otro día, ha dicho le vamos a pagar y van a ser prioridad en el pago. ¿Qué le vamos a pagar? Bueno, en promedio un 45% de aumento. Insisto, esto es promedio. Ahora le voy a preguntar bien a Semino y a Regazzoni, porque algunos por ahí pueden cobrar un 80% de aumento, otros pueden cobrar menos del 45% de aumento. Se les va a pagar también el retroactivo. El retroactivo es desde que iniciaron el juicio 2 años antes hasta que efectivamente se efectiviza el pago. Se va a cobrar el retroactivo, van a pagar el retroactivo, 250.000 pesos promedio, algunos son 300.000, otros un poco menos, 50% en efectivo y el resto en 3 años en cuotas trimestrales. Y estos son jubilados promedio de 10.000 pesos hoy, que se irían con el reajuste de haber a 14.500 pesos. Esa es la primera situación. Un universo de jubilados con sentencias firmes que se les va a pagar ya este año. La segunda situación es alrededor de unos 400.000 jubilados, más o menos, que iniciaron juicios pero no tienen sentencia. Y en estos casos se les va a pagar también el reajuste de haber del 45%, pero el retroactivo va a tener una quita. Se le va a considerar, se le va a reconocer solo máximo 4 años de retroactivo. Si iniciaron hace 8 años el juicio, igualmente el máximo a pagar va a ser 4 años de retroactivo. Y finalmente, y esta es la situación, si se quiere, más difusa y que genera más dudas, y ahí están todos los interrogantes de cómo se va a pagar, hay alrededor de 2 millones de jubilados que estaban en condiciones también de iniciar juicios por mala liquidación de haberes o porque tuvieron sus haberes durante 4 años congelados, bueno, que no iniciaron juicio y el Estado argentino les va a reconocer el derecho de un reajuste de sus jubilaciones del orden del 45% promedio. Si obviamente entran dentro de los parámetros que la ANSES está fijando y se hacen un acuerdo con el Estado argentino de que desisten de futuras demandas contra la ANSES. Pero no se les reconoce ningún retroactivo y estos son jubilaciones promedio que están alrededor de los 7.000 pesos y que con el aumento se irían alrededor de los 10.000 pesos o un poquito más. Claro, acá está la duda, digamos, 2 millones de jubilados con un reajuste de 45% promedio. Son muchas jubilaciones, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a esos acuerdos? Bueno, en el gobierno, en la ANSES dicen que la idea es ir haciendo alrededor de 100.000 acuerdos por mes para paulatinamente en 2 años ordenar toda esta situación y terminar con estos reajustes para 2 millones de haberes, pero a lo largo de 2 años y poner órdenes de prioridad. Por ejemplo, empezar con los mayores de 80 años o los que tienen situaciones de enfermedad comprobada para que ya tengan esa mejora en sus saberes. Bueno, hay muchas dudas, ahora las vamos a consultar con Regazzoni, con el titular del PAMI, también con Eugenio Semino. Después vamos a discutir un poco cómo se paga esto, Claudio. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia, digamos? Porque esta es la otra discusión. Se ven los números del ANSES y ¿esto cuánto costaría? Alrededor de, están hablando de 75.000 millones de pesos por año si se da el aumento del 45% a 2,5 millones de jubilados. Claro. Eso es 75.000 millones de pesos por año
adicional al presupuesto del ANSES. Sí, lo que está diciendo el gobierno es que serían 75.000 millones de pesos el primer año y luego 60.000 millones anuales, una vez que se hagan todos estos ajustes que vos mencionabas, con el financiamiento que tiene que ver con el blanqueo y la posibilidad de vender acciones que tiene el Estado en empresas privadas. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito, porque ojo que 75.000 millones de pesos por año o 60.000 millones de pesos, este año son menos meses, y después hay que contabilizar el pago de retroactivos. Creo que en el pago de retroactivos hay otros 50.000, 60.000 millones de pesos. Claro. Es mucha plata. Para que tengan una idea, es el 10% del presupuesto del ANSES, del total del presupuesto, no en los pagos de jubilación. El ANSES tiene también pagos de asignación universal por hijo, pago de seguro de desempleo, un montón de prestaciones. Bueno, se incrementaría el 10% del presupuesto para cumplir con estos juicios o estas situaciones